Nosotros somos el grupo 7, el cual expondrá plantas de generación con microturbinas. Los integrantes son Juan Pablo Guiot y quien les habla Cristian Camilo Sarria. Los objetivos de esta exposición serán explicar el principio de operación de la generación por microturbinas, explicar el diagrama de temperatura versus entropía del ciclo. Principios de operación. Una microturbina es un pequeño generador que funciona bajo el principio de ciclo Brayton. La combustión en el ciclo está dada por el combustible, ya sea líquido o gaseoso, como el gas natural, gasolina o queroseno. También se está utilizando como alternativa el biogás. La reacción de la combustión es el que produce el torque necesario para que la turbina gire y asimismo gire el estator para cumplir su función de generar energía eléctrica. El sistema consta de 6 elementos clave que son compresor, turbina, alternador, recuperador y el generador. Características. La capacidad de producción de una unidad de generación puede ser de 20 a 350 kilowatts. Todo depende del tamaño de la unidad. Las unidades de generación con microturbinas son muy usadas como sistemas de cogeneración en muchos procesos industriales. La velocidad de giro de las turbinas está entre 15.000 a 20.000 revoluciones por minuto. Existen unidades de simple o doble eje. Estas se diferencian solo por la capacidad de generación y por los costos de mantenimiento. El principio es el mismo. La eficiencia de una unidad es aproximada al 30%. Una de las ventajas de este sistema de generación es el bajo nivel de ruido al momento que está en operación. Las microturbinas entraron en prueba en 1997 y se comenzó a comercializar desde el 2000. Este sistema está basado en el turbo de un carro. Diagrama del proceso. Se ven las diapositivas los 4 puntos claves del ciclo. De 1 a 2 se ve el trabajo realizado por el compresor, con el fluido mientras éste llega a la cámara de combustión, así aumentando la presión en el sistema. De 2 a 3 se observa el cambio notorio de entropía producido por la cámara de combustión aumentando su delta de temperatura. De 3 a 4 es el aprovechamiento del volumen ganado con el proceso de calentamiento y así usarla para girar la turbina. Ahora bien, en la gráfica azul se observa que de 1 a 2' es la curva real, la cual esta curva es producida por los gases que salen de la turbina, los cuales se usan para precalentar el gas antes de su entrada a la cámara de combustión, así ahorrando consumo de combustible en el sistema. Aquí vemos una unidad donde se muestra el proceso. En la microturbina, un rotor de turbina impulsa una rueda de compresor montada sobre el mismo eje. El compresor introduce el aire dentro de la cámara de combustión donde se añade el combustible y tiene lugar una combustión continua. El flujo de gas caliente se expande en la turbina haciendo que gran parte de la energía térmica ganada se transforme en energía mecánica. Este movimiento rotacional hará que el alternador gire. Algunos diseños tienen el alternador en el mismo eje de turbina, otros diseñan una caja reductora, así reduce la velocidad de giro de este. La energía térmica restante se dispersa a través de escapes, si bien la turbina a gas tendrá bajo rendimiento, si no se instala varias etapas adicionales de turbinas y compresores. Para ello se usa un recuperador de calor, que toma ese aire caliente que sale de la turbina y lo dirige al intercambiador para precalentar el gas antes de la entrada a la cámara de combustión. Este aprovechamiento de la energía térmica reduce en un gran porcentaje el impacto ambiental, ya que reduce la temperatura de los gases que saldrán seguramente a la atmósfera. Y claro, esto también hace ver un ahorro notorio de combustible. En comparación de este sistema de generación con la generación por ciclo combinado, podemos resaltar que un ciclo combinado se maneja cifras muy altas en cuestión de dinero. El costo de producción de un megawatt hora está entre los 500.000 a 600.000 euros. Al igual los costos de mantenimiento son altos y obviamente requieren de más tiempo. Mientras que en generación por microturbinas, aunque no se encontró valores monetarios para realizar una buena comparación, cabe resaltar que este método de generación es usado como un sistema de cogeneración, así ayudando a reducir costos, al igual el mantenimiento ya que las unidades son pequeñas, facilita las labores sobre la unidad. En esta diapositiva observamos las acciones a seguir respecto al mantenimiento, como son las inspecciones como inspección de cámara de combustión, nuevo filtro de aceite lubricante o simplemente revisiones generales.
o acciones a tomar para el desmontaje como sustituciones o reacondicionamiento. También podemos observar una tabla que nos ilustra los intervalos de tiempos para la intervención de mantenimiento sobre la unidad. Parámetros de diseño son seleccionar el combustible que se va a usar, el flujo volumétrico del combustible y saber cuánta cantidad de aire se va a calentar para el proceso. Capacidad que se necesita generar. Estas son algunas de las casas matrices que produce este tipo de tecnología. Muchas de estas casas matrices desarrollan tecnologías aeroespaciales y otros aplicados para la ingeniería. Este es un catálogo comparativo que muestra los datos destacados que las unidades, como ya lo había dicho antes, se observa que las unidades tienen una eficiencia alrededor del 30%, como también se ve la capacidad de producción. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado esta exposición. Gracias por su atención.